¿Qué conmemoramos el Sábado Santo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo mientras su cuerpo había sido enterrado? ¿Por qué celebramos la vigilia pascual en Sábado Santo? Esta y otras preguntas les vamos a dar respuesta en este día. Y también vamos a profundizar un poco acerca de esta celebración que tenemos los cristianos de la vigilia pascual. Vamos a tocar 4 puntos fundamentalmente. El primero, ¿qué hacemos los cristianos en Sábado Santo? El segundo, ¿qué hizo Jesús el Sábado Santo? El tercero, ¿qué relación tiene la vigilia pascual con los demás días de esta Semana Santa, con el Tríodo Pascual? Y por último, ¿cómo es que celebramos la vigilia pascual los cristianos? En el primer punto, ¿qué hacemos los cristianos en Sábado Santo? Es importante hacer notar que no celebramos misa. Al igual que platicábamos el día de ayer con respecto al día viernes de pasión, que no se celebraba la misa, simplemente había comunión, eso sí, había el rito litúrgico de la comunión, había el rito litúrgico también de la palabra de Dios, pero no se celebraba misa. Una vez más lo repito, la misa es cuando se realiza el sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo en el altar, cuando el sacerdote impone las manos, cuando consagra el pan y el vino que se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que el sábado tampoco hay misa, ni siquiera hay evangelio para ese día, todavía el viernes santo sí tenemos evangelio, sí se leen algunas lecturas, pero el sábado la iglesia ni siquiera ha determinado evangelio para ese día. Así que, ¿qué es para nosotros? Es un día de espera. En muchas parroquias, por ejemplo, se aprovecha para que los fieles hagan y ayuden a hacer una limpieza profunda en la parroquia, y ayuden a los que trabajan ahí para que se quede todo listo para la fiesta de la noche. También suele rezarse laudes por la mañana y en algunos sitios también se hace el Vía Matris. El Vía Matris, recuerdan que todos los sábados del año la iglesia los ofrece muy especialmente a la Virgen María, excepto si hay alguna festividad, pero en general el sábado se ofrece a la Virgen María. Eh, Así que la piedad popular nos ha llevado a hacer este Vía Matris, que lo que hacemos es un símil, algo similar a lo que se hizo en el Vía Crucis, en el Vía Crucis, eh, donde íbamos por todas las 14 estaciones en que nuestro Señor Jesucristo había padecido durante su pasión, crucifixión y muerte. Aquí en el Vía Matris lo que hacemos es hacer un recorrido por la vida de nuestra dulce madre, la siempre Virgen María. Recordamos aquellas palabras, aquellos eventos que se iban guardando en su corazón, aquellos eventos que también atravesaron su corazón como si fueran espadas. Entonces, por sus 7 dolores vamos haciendo este camino de la Madre Dolorosa. Entonces, en algunos lados, así se celebra por las mañanas junto con laudes, y recordemos que entonces el Sábado Santo es un tiempo de silencio, es un tiempo de oración, es un tiempo de espera. Vamos a estar alistándonos para recordar que nuestro Señor Jesucristo resucita el día domingo. Recordemos que en este tiempo fue un tiempo de dolor, fue un tiempo de desesperanza para todos los discípulos. Lo que ellos pensaban que iba a ser el momento más glorioso, más grandioso, donde se iba a elevar, se iba a erigir como rey a nuestro Señor Jesucristo, que todo el pueblo lo iba a reconocer, empezando por Jerusalén, y de ahí los iba a liberar de la opresión del Imperio Romano. Y no fue así, fue todo lo opuesto. Ellos no lo entendían todavía, no lo captaban, no entendían que era un ofrecimiento, que era el sacrificio que él mismo estaba haciendo, pero en ese momento la mayor parte de los discípulos, si no es que decir que todos, simplemente no lo entendían y lo veían como que lo habían matado.
que lo habían matado en la cruz por culpa de, de los líderes políticos y religiosos de la época. Entonces, no lo comprendían bien, todas sus esperanzas se habían venido abajo, todo lo que ellos se habían imaginado, que tal vez ellos iban a tener también lugares de gloria y lugares especiales, porque ellos habían estado y eran de los más cercanos, pues todo eso se vino abajo. Entonces es un momento en que la iglesia, recordemos que la iglesia pues somos todos nosotros estos bautizados que pertenecemos al cuerpo de Cristo, toda esta iglesia pues podríamos decir que también muere, ha muerto con nuestro Señor Jesucristo, porque muere su esperanza, muere su ánimo y es el momento más oscuro para los discípulos. Y por eso es que me ven hoy vestido de negro, digo, es la única playera negra que tengo, entonces por eso me ven vestido de negro, porque justamente es un tiempo de dolor, es un tiempo de luto. Entonces, la única persona que sí esperaba, que tenía la certeza de que nuestro Señor iba a resucitar, era nuestra dulce madre, la siempre Virgen María. Por eso es que este sábado, el sábado santo y todos los sábados del año, nosotros lo ofrecemos a nuestra dulce madre, recordándola, venerándola y recordamos que ella fue la única que se mantuvo fiel, la única que se mantuvo con la esperanza viva, porque ella sabía y tenía la total certeza de que nuestro Señor Jesucristo era verdadero Dios, verdadero hombre y estaba dando la vida por nosotros. Entonces, así como dice el dicho, antes de que salga el sol, la noche es más oscura, así también antes de que surgiera el domingo de resurrección, antes de eso viene esta noche oscura, esta noche de tristeza, esta noche de desesperanza para todos los discípulos que conformaban la primera iglesia. Entonces, a final de cuentas, mueren también todas las falsas ideas que tenían del Mesías y todo eso se va a quedar atrás. Entonces ellos también tienen un luto, ellos tienen este luto de todas sus esperanzas mueren. Muy bien, y entonces, mientras tanto, ¿qué sucedía con nuestro Señor Jesucristo? Porque eh, este justamente es el segundo punto que hizo Jesús en el sábado santo, mientras sus discípulos estaban sufriendo, nuestro Señor Jesucristo pues había sido enterrado, su cuerpo se mantenía enterrado, su cuerpo humano, su naturaleza humana estaba enterrado, sin embargo su alma seguía viva y nos dice tanto el credo como la Sagrada Escritura que Él descendió a los infiernos. Mientras el cuerpo inerte de nuestro Señor Jesucristo se encontraba en el sepulcro, su alma bendita desciende a los infiernos. Nosotros normalmente conocemos el infierno como únicamente uno, pero realmente eh, los catecismos nos hablan hasta de 4 infiernos. El primero de ellos, por supuesto, es el de los condenados, de ahí nadie sale, de ahí ellos han decidido alejarse de Dios y el momento en que entran a la eternidad, pues se mantendrán siempre alejados de Dios, así que siempre tendrán necesidad de Él y eso les llevará a un sufrimiento eterno. Resucitan igual que todos, los que están en el infierno también resucitan, pero el problema es que también su cuerpo va a estar sufriendo esas calamidades de necesitar a Dios y nunca más poder estar con Él. Por ese lado está, ese es el primer infierno. El segundo infierno es el limbo, a donde van aquellos que sin tener culpa personal, sin tener un pecado mortal personal, no han sido bautizados y entonces ellos están en el limbo. El tercer infierno es el purgatorio. En el purgatorio van aquellas personas que muriendo en gracia de Dios, aceptando a Cristo, aceptando a el Dios verdadero, a final de cuentas no pueden llegar directamente porque todavía tienen que purificar su alma. Y el cuarto infierno, ya ahorita no hay nadie en el cuarto infierno, es el seno de Abraham. Al seno de Abraham iban y se mantenían en total paz aquellas personas que habían muerto en santidad. Entonces, estos 4 infiernos, el
En el momento en que nuestro Señor Jesucristo da la vida por nosotros, se abren los cielos. Por eso es que nos dice la Escritura que se rasga el velo del templo de arriba abajo. O sea, es el cielo el que se abre y viene hacia nosotros. Entonces, todas estas personas que habían estado en los tres infiernos, que no son obviamente el infierno de los condenados eternamente, los que estaban en estos tres tipos de infierno, van todos hacia el cielo. Entonces, nuestro Señor se los lleva en su cuerpo. Todos ellos, recuerden que el cuerpo de Cristo es la Iglesia Católica. Entonces, todos ellos entran al cuerpo, todos ellos entran a la iglesia y así son llevados con nuestro Señor Jesucristo, abriéndose los cielos. Por eso es que la Escritura nos dice en algún instante que tanto nuestro Señor Jesucristo, nos dice San Pedro, descendió y conoció a aquellas personas que habían estado antes del diluvio, y también nos dice la Escritura que en ese momento se abrieron los sepulcros y muchos santos de todos los tiempos también fueron llevados al cielo. Se abren los sepulcros y hay un tipo como de, entienden muchos que fuera una resurrección. No es una resurrección, es a final de cuentas que se abren los sepulcros para que se vayan al cielo con nuestro Señor. Entonces, en ese momento ya está inaugurado el cielo, por decirlo así, y en ese momento ya todos podemos llegar a Él si nos mantenemos en gracia de Dios. Entonces, de esta forma, nuestro Señor Jesucristo no solo salva a partir de que Él se encarna, padece y muere, sino que salva también a todas las generaciones anteriores. Entonces, no hay ni un solo justo, no hay ni una sola persona de buena voluntad que haya existido en cualquier instante, en cualquier lugar, que no pueda ser salvado. Y aquí es un punto importante, una falla teológica, una falla muy grave de muchas personas, incluidos católicos, pero muy especialmente en las sectas, es que creen que únicamente se salvan aquellas personas que están dentro de su iglesia. Y no es así. Nosotros sabemos bien por revelación que fuera de la iglesia no hay salvación, fuera de la iglesia católica no hay salvación, pero eso no significa que tengan que estar reunidos en la iglesia como nosotros la conocemos. O sea, todas aquellas personas que no han conocido a Cristo, que nunca se les ha predicado, que sin culpa alguna, ellos no tienen, digamos que tienen una ignorancia insalvable, fue imposible conocer a Cristo, pero tuvieron buena voluntad, de alguna forma se les presentará, ya sea de la forma ordinaria es que se presente un predicador católico, se presente un misionero, se presente un sacerdote o simplemente un fiel, les hable de Cristo y ellos lo acepten. O la forma extraordinaria puede ser que en el último instante de su vida se le presente un ángel. Si ellos tienen buena voluntad, se acercarán a Dios y se arrepentirán de todos sus pecados. Entonces, toda persona de buena voluntad se une al cuerpo de Cristo, entiendas a la iglesia y puede ser salvado. Y no creamos, no caigamos, de hecho es un dogma definido en el Concilio de Trento, de que toda aquella persona que niegue que cualquier persona puede ser salvada, que Dios nos da a todos, no únicamente a los cristianos, a todos nos da la posibilidad de salvarnos. Quien lo niegue está excomulgado. Entonces, todos nos podemos salvar porque Dios nos da siempre todo lo necesario para que así sea. Sin embargo, también la fe católica nos enseña que no es así con aquellas personas que, habiendo conocido a Cristo, habiendo estado dentro de la iglesia, no han permanecido en ella. Entonces, aquella persona que no conoció a Cristo, que nunca hubo una posibilidad de que entrara a la iglesia, puede ser salvada por su buena voluntad a través de un método extraordinario. Pero todos aquellos que, habiendo pertenecido a la iglesia de Cristo y se salen de ella, o personas que se les ha hablado de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica, y la rechazan, esas personas pierden la salvación. ¿Por qué? Porque han rechazado a Cristo. Recuerden lo que nos dice nuestro Señor en el Evangelio,
El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí y rechaza al que me ha enviado, o sea, al Padre. Rechaza a Dios, aquella persona que rechaza conscientemente a la Santa Madre Iglesia, a la Santa Iglesia Católica. Así que es importante esto, hermanos. Siempre Dios nos da la oportunidad, pero tenemos que perseverar. Por eso también nos dice nuestro Señor, el que persevera hasta el fin se salvará. Nuestro deber es, a pesar de caer una y otra vez, perseverar dentro del cuerpo de Cristo, que es la Santa Iglesia Católica. Entonces, eso hizo nuestro Señor Jesucristo en el Sábado Santo, fue a predicar a los infiernos, a liberar a todas aquellas personas que habían muerto, ya sean santos o ya sea que habían muerto, eh, digamos que sin culpa personal. A todos ellos los lleva al cielo y a cada uno, pues sabemos bien, se les paga de forma diferente. El tercer punto es qué relación tiene la vigilia pascual con los demás días santos. Si ya vieron nuestros otros dos programas, con respecto al jueves y al viernes santo, recordarán que mencionamos que el jueves santo daba inicio al trido pascual, 3 días que nos preparan para la resurrección de Cristo. Inicia en la tarde, noche del jueves, con la misa de la Cena del Señor, y concluye con el atardecer del sábado antes de la vigilia pascual. La vigilia pascual ya va a ser el cierre que nos permite pasar al domingo de resurrección. Si no han visto los programas, los invito a que los vean para que comprendan más los misterios de nuestra fe. En resumen, el Sábado Santo marca el fin de este tiempo de preparación para la gran fiesta de la cristiandad. Recuerden que la mayor fiesta de la cristiandad es la Pascua de Resurrección. Y con eso nos demuestra nuestro Señor Jesucristo que Él es el Dios verdadero, que Él es el Dios por quien se vive, que Él es el Señor de la vida y la muerte, así que Él también da la vida. Entonces, esto es muy importante, saberlo y reconocerlo. Recuerden que, así como también en el Génesis nos dice que Dios, al momento de la creación, digamos que durante 6 días hizo la creación y el séptimo día es cuando descansa. Así de la misma forma, recordemos que el séptimo día, al contrario de como nos lo dicen sobre todo la cultura anglosajona, es incorrecto pensar que el domingo es el séptimo día. No es así, hermanos. El sábado es el séptimo día. El sábado es el día en que descansa nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, en el momento de la creación. Es el sábado, el día del descanso. Para los judíos es el sábado en que también nuestro Señor Jesucristo descansa en la tumba. Entonces, fíjense cómo hay también un paralelismo entre la creación original y vamos a tener esta nueva creación. La nueva creación se da en nuestro Señor Jesucristo. Él la inaugura. Por eso es que el día domingo de resurrección, el día domingo, no solo es el primer día de la semana, sino también se conoce así como el octavo día de la semana. Es el día de la nueva creación. Entonces, es el primer día de la nueva creación y digamos que si lo viéramos como la semana completa en que Dios creó al mundo, descansa y el octavo día es el octavo día, ese es el día de la resurrección de la nueva creación. Entonces, fíjense qué hermoso a final de cuentas que nuestro Señor nos dio todo también en el Antiguo Testamento para que fuéramos comprendiendo los misterios del Nuevo Testamento. Muy bien, entonces, ahora sí, pasemos al tema de la vigilia pascual. ¿Qué celebramos en la vigilia pascual? Recordemos que para la tradición judía, el día, llamemos día, lo que son 24 horas, el día no comienza como con nosotros, que empieza a medianoche. Para el judío, el día comienza al atardecer del día anterior. Al momento que se pone el sol y sale la primera estrella, en ese instante ya es el siguiente día. Por eso escucharán que en la escritura, en varios capítulos, en varios versículos, se dice que el día antecede a la noche, o también se dice
por ejemplo, en el momento de la creación, dice que Dios creó el mundo, o que, digamos, en el primer día, ¿no? Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Se dice todo lo demás, y al final dice, fue la noche y la mañana del primer día, porque entonces para el judío y para la tradición judeocristiana, el día comienza al momento que se pone el sol en la noche anterior. Entonces, siendo así, y lo podrán ver si tienen algún amigo judío, por ejemplo, el Shabbat, el sábado, ellos lo toman desde el viernes por la noche. En ese momento se desaparecen. ¿Por qué? Porque van a hacer sus ritos del judaísmo. Entonces el viernes por la noche se desaparecen y acaba al atardecer de lo que nosotros conocemos como sábado. Entonces en ese momento para ellos ya se terminó el día, ya pueden hacer todo lo normal. Ya saben que el día sábado para ellos se descansa. Un día trataremos más el tema de por qué nosotros los cristianos descansamos el domingo y lo ofrecemos a Dios, pero tiene mucho que ver con esto que estamos platicando, el octavo día, el día de la nueva creación. Dejamos atrás todo lo anterior y es una creación nueva. Entonces, por eso es que nosotros celebramos el domingo, lo ofrecemos a Dios, y por eso es que vamos y celebramos misa. Muy bien, entonces, siempre se ha celebrado y se ha mantenido en la iglesia esta bella costumbre, esta bella tradición de celebrar las vigilias. Entonces, en los días más importantes, por ejemplo, aquí en Pascua de Resurrección, en Pentecostés, en Navidad, en Todos los Santos, antes del primer día del año, María Madre de Dios, y en cada una de estas fiestas se ha hecho la vigilia. O sea, es un tiempo de oración en la noche. Muchas veces se celebra la misa, y de esa forma nosotros nos vamos preparando para el siguiente día, tomando en cuenta que lo que ya les mencionaba, ¿no? Desde la noche anterior ya es el día siguiente. Entonces pasamos este tiempo con Dios. Algunas vigilias pues ya han caído en desuso. Había vigilias por cada santo importante, había vigilia de Pentecostés, en algunos lados se está retomando, pero las que sí son muy claras es, por ejemplo, la vigilia pascual, la vigilia de Navidad, en lo que conocemos como Nochebuena, también la vigilia de Año Viejo, de 31 de diciembre, antes de celebrar Año Nuevo, que es el día que celebramos a María, Madre de Dios, y antes se celebraba el Santísimo Nombre de Jesús, y también la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Esa última noche del año también hay una vigilia. Entonces, todas estas vigilias se han mantenido, pero otras se han ido perdiendo. Aún así, entre todas, la más importante es la vigilia pascual en la Noche Santa. Ese es su nombre completo, vigilia pascual en la Noche Santa. Entonces, aunque para nuestro calendario la vigilia pascual se celebra en Sábado Santo, realmente, como les he estado diciendo en este tercer punto, en este cuarto punto, que ya es que celebramos en la vigilia pascual, en este cuarto punto ya pueden comprender por qué se celebra en Sábado Santo en temas civiles, digámoslo así, en nuestro calendario civil, nuestro calendario gregoriano, pero en temas judeocristianos pues ya estamos hablando de que es parte del domingo. Por eso es que en esta vigilia pascual ya vamos a celebrar la misa. Entonces, tomemos en cuenta que nos estamos preparando, es una vigilia de oración, y también es una vigilia donde vamos aprendiendo muchas cosas. Si es la primera vez que ustedes van a una vigilia pascual, compren su cirio pascual, lleven unas campanitas y verán por qué se vive de mejor manera la vigilia pascual. Entonces, ¿de qué partes consta la vigilia pascual? Consta primero de lo que se conoce como el lucernario o liturgia de la luz, después la liturgia de la palabra, posteriormente también tenemos el bautismo, después la liturgia de la Eucaristía, y con eso termina. Normalmente después de eso hay fiestas en muchos lugares porque pues es un gran día. Recuerden que llevamos la Cuaresma. Si recordamos cómo antes se celebraba la Cuaresma, es un momento muy difícil. Se dejaba de comer carne todos los días. Hoy nos quejamos porque dejamos de comer carne una vez a la semana, pero en aquellas épocas tampoco se comía leche, era prácticamente
una comida basada en vegetales, entonces era muy complicado, no se comía grasa, eh, era muy difícil y después de eso, después de 40 días, venía el Domingo de Ramos y venía la Semana Santa, donde también se hacía un ayuno prácticamente total durante el triduo. Hoy ya no es así, hoy sabemos que el ayuno católico es comer una comida ligera en la mañana, una cena ligera en la noche y una comida en el mediodía, a la hora de lo que nosotros comemos como comida, en otros lados como almuerzo. Es una comida, pues digamos, normal, nada más con abstinencia de carne. Entonces, de esta forma pueden ver que eh, la liturgia nos lleva a que este momento va a ser muy importante porque se vuelve una fiesta después de haber sufrido todo este tiempo, intentar padecer los mismos dolores o similares dolores a nuestro Señor Jesucristo. Ya en la noche del sábado, pues entonces ya se vuelve a tener fiesta y a comer todo lo que normalmente comemos. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos puntos, de estos 4 puntos que les mencionaba. El lucernario o liturgia de la luz. Para eso, también les digo, si es la primera vez que van a celebrar una vigilia pascual, se hace una hoguera fuera del templo, una hoguera de buen tamaño, y ahí se va a hacer una bendición, tanto a la hoguera como también al cirio pascual. El cirio pascual es un cirio muy, muy grande, tiene que ser acorde al tamaño de la iglesia. Entonces en las catedrales vemos cirios pascuales gigantescos, en capillas pues son más pequeños. Dependiendo del tamaño de la iglesia es el tamaño del cirio, pero el interés es que se vea en cualquier lugar donde estemos. Entonces, la primera fue la preparación de la hoguera, la segunda la preparación del cirio pascual, donde se exorciza el cirio. Recordemos que, de acuerdo a la tradición católica, todo lo que no es de Dios es del diablo, no porque Dios le haya dado al diablo algo, sino porque Dios nos lo dio al hombre y el hombre prefirió servir al diablo. Entonces nosotros le dimos el poder al diablo, nosotros le damos ese principado, por eso es que se conoce como el príncipe de este mundo. Dios no lo hizo príncipe a él, Dios lo castigó y lo envió al mundo, y a nosotros éramos los, digámoslo así, reyes de la creación, pero nosotros entregamos ese poder a Satanás. Entonces, toda la creación también se puso, digamos así, a las órdenes de Satanás. Por eso es que muchas veces también en los ritos anteriores, en el rito antiguo de la misa, en el rito antiguo de los sacramentos, se hacía mucho énfasis en primero exorcizar y después bendecir. Hoy se ha perdido eso, hoy simplemente se bendicen las medallitas o el agua bendita. Antes primero se exorcizaba y luego se bendecía. Esto todavía queda para el cirio pascual. Primero se exorciza, van a ver que le clavan unos clavos, 5 clavos, y se bendice. Y posteriormente vamos a hacer lo que se conoce como el pregón pascual. Es un canto muy bonito, donde vamos conociendo esos misterios de la salvación. Es un resumen, a final de cuentas, una síntesis del misterio pascual, de cómo Cristo entra en la historia y cómo en él se manifiesta toda esta historia de la salvación. Entonces, vemos cómo el pecado de Adán y Eva se convierte en algo, en una culpa feliz, dice Félix, culpa. ¿Por qué? Porque mientras estábamos en gracia total con Dios, no podíamos conocerlo plenamente. Hoy conocemos a Dios, como lo platicamos en el programa de ayer, del Viernes Santo. Conocemos a Dios profundamente porque ya conocemos también su misericordia y su perdón. Entonces, algo que no podíamos conocer cuando simplemente estábamos en el paraíso, porque cómo va a haber necesidad de mostrar, de que Dios muestre su misericordia si nosotros estamos plenos, si estamos felices. La misericordia se muestra con aquella persona que está abatida, con aquella persona que está afligida, con aquella persona que sufre. Entonces Dios se acerca a nosotros porque estamos caídos, porque estamos sufriendo, así como el pueblo de Israel muchas veces había gemido por Dios, había pedido, por favor, ven y ayúdanos. Dios se manifiesta justamente en esa misericordia. Entonces, la misericordia y el perdón
el perdón no se podría haber manifestado si no hay una falta. Se necesita haber una falta para que entonces alguien te perdone. Si no, no te puede perdonar si no lo has ofendido. De hecho, muchas veces, por ejemplo, puede decir alguien, ay, perdóname por esto, y dice, pues no tengo nada que perdonar. Es más, ni siquiera me di cuenta que lo hiciste, ¿no? Entonces, si la persona no siente una falta o no percibe una falta, no puede haber ni siquiera perdón porque no ha habido un rompimiento. Hasta que hay un rompimiento, en ese momento es necesario el perdón y la misericordia para volver a unir. Entonces, por eso es Félix culpa, por eso lo van a estar escuchando en el pregón. Es una cuestión que no se comprende más que con los ojos de la fe, pero a final de cuentas es eso, ¿no? Pudimos conocer más propiamente a Dios hasta lo más íntimo gracias a esta culpa. Entonces, recuerden que Dios de lo malo saca lo bueno, también lo mencionábamos ayer, ¿no? Entonces, de algo malo como la crucifixión saca algo bueno, que es la salvación de todos nosotros, de todas las generaciones, de que el hombre haya sido tan soberbio que se atreve a matar a Dios, a juzgarlo, a matarlo, a condenarlo, a enterrarlo. Dios sale adelante y con eso que ocupa, lo ocupa también para descender a los infiernos y salvar a todas las personas que habían fallecido antes de que Él se encarnara. Entonces, fíjense cómo de lo malo Dios saca lo bueno. También podríamos poner muchos ejemplos de la Escritura, como el mismo San Pablo que persigue a los cristianos, y después también se convierte, pues lo que ya saben, a él se le nombra el apóstol, ¿no? Es como el apóstol más importante, aunque Pedro es el, que, el que preside, es el primero de los apóstoles. Él, a final de cuentas, San Pablo, nos da una gran fe y una gran profundidad que nos enseña, y por eso es que las cartas paulinas son tan importantes dentro de nuestra fe cristiana. Entonces, fíjense cómo vamos a ir caminando primero de la oscuridad, la iglesia está completamente oscura, se prende la hoguera, así como cuando se dijo, hágase la luz, Dios hizo la luz, y entonces se lleva el cirio pascual con esa luz y nos va alumbrando. Entonces es Cristo que es la luz del mundo, Cristo nos lleva esa luz, nos porta la luz y nos la trae a nosotros. Por eso es que también a lo largo de esta liturgia, a lo largo de este hermoso rito de la vigilia pascual, vamos a ir encendiendo nuestros cirios que cada uno lleven. Por eso les digo es que hay que llevar cirios para que también esa luz se nos pase a nosotros. Pero primero, la iglesia está a oscuras, está completamente a oscuras esto. Es un momento muy solemne y vamos a pasar al segundo punto, donde ya empieza la liturgia de la palabra, donde se habla de justamente esto que les decía, desde el momento de la creación. Mientras el pregón fue un resumen, fue una síntesis, la liturgia de la palabra ya nos habla de cómo, de todos estos misterios, de cómo fue creado el hombre, bueno, primero el mundo, luego cómo fue creado el hombre, luego cómo Abraham escuchó por primera vez a Dios y le puso atención y lo hizo, bueno, antes el diluvio, luego Abraham, luego también viene Moisés, y así son, a final de cuentas, 7 lecturas del Antiguo Testamento, y posteriormente, antes de que lleguemos a las lecturas del Nuevo Testamento, volvemos a cantar el Gloria, un Gloria muy solemne, un Gloria donde recordemos que durante la Cuaresma no dijimos el Gloria. Entonces es un Gloria que realmente sabe a gloria, porque es como que nos soltaran la lengua y por fin podemos volver a decir gloria a Dios en el cielo y la tierra paz a los hombres de buena voluntad, o como se dice ahora, de que ama el Señor. Bueno, en paréntesis, sabemos que Dios nos ama a todos, entonces por eso es que el ángel originalmente dice, y lo ven en la escritura, a los hombres de buena voluntad, pero pues bueno, así ha decidido la iglesia que cambiemos esas palabras para decir a los hombres que ama el Señor. Bueno, entonces en ese momento se encienden las luces, se tocan las campanas de la iglesia, también por eso les decía, lleven su campanita, lleven su cirio, la campanita también se suena, y entonces es un momento realmente glorioso, es un momento de algarabía, todo lo que era tristeza, lo que era oscuridad, de repente es el momento donde Jesús se manifiesta. Recordemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En los momentos más difíciles, donde el pueblo de Israel había caído en los peores pecados que habían existido en todo tiempo, en ese momento Dios se manifiesta
surge Jesucristo, se encarna y nace de la Virgen María. Entonces, este es el momento glorioso, es el momento de mucha algarabía y posteriormente vamos a escuchar dos lecturas del Nuevo Testamento, una epístola y el Evangelio. Entonces, antes del Evangelio, volvemos a cantar el Aleluya, así como habíamos callado en el Gloria, también habíamos callado en el Aleluya. Entonces, el Aleluya también se siente diferente, se siente mucho más alegría, estamos felices todos por este fin de este tiempo de oscuridad, de este sábado que tuvimos de dolor, y entonces ahora sí, ya somos alegres porque nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado y está con nosotros. Entonces, a final de cuentas nos va llevando en este de que ya se manifiesta Cristo, está con nosotros, y ahora sí, posterior a esto, vamos a hacer el rito de los bautizados. Entonces llegan los catecúmenos, y en ese momento, los catecúmenos son todos aquellos que están preparándose para recibir el bautismo. En estos días hay tanto, bueno, en este día, en esta vigilia pascual, en la Noche Santa, hay tanto bautismos de niños como bautismos de adultos. En el bautismo de adultos se prepara durante 40 días a estos jóvenes, a estos adultos que van a entrar a la iglesia. Recuerden que el bautismo nos injerta en el cuerpo de Cristo, nos injerta en la iglesia, y así es como podemos lograr la salvación. Entonces, es un momento también muy importante donde los que son adultos, pues también se les da su confirmación, se les imponen las manos, se les pone el brazo la mano en el hombro, les dan una pequeña cachetadita, y esto es el único que lo puede hacer es un obispo o un delegado del obispo. Entonces, este día, estos hermanos que entran a la iglesia reciben tanto su bautismo, su confirmación y su primera comunión. Entonces, con eso, pues ya realmente forman parte de la iglesia, están puros. En ese momento, si ellos fallecieran en ese instante, directo al cielo, ni purgatorio ni nada, directo al cielo. En ese momento es, digamos, el momento en donde son otros Cristos, están completamente en gracia, completamente libre de cualquier pecado. Entonces, fíjense cómo este momento de oscuridad que nos llevó a la luz, a otra vez gritar gloria, que se manifieste Cristo, nosotros también lo llevamos a una aceptación de Cristo por medio del bautismo. Entonces, ellos se bautizan por primera vez y nosotros los que ya estamos bautizados hacemos la renovación de nuestras promesas bautismales. Muy importante, hermanos, esto puede ganarles una indulgencia plenaria. Un día vamos a hablar de las indulgencias, pero a final de cuentas también es importante ofrecer esta renovación de las promesas bautismales para que se consiga la indulgencia plenaria. Entonces, recuerden, vamos a hacer esta renovación de nuestras promesas bautismales, y con eso termina este rito del bautismo. Y vamos a pasar a la liturgia de la Eucaristía, donde se pide la Santa Madre Iglesia que el sacerdote que vaya a oficiar el santo sacrificio de la misa lo haga lentamente, lo haga también con una fuerza expresiva. Es el culmen de la salvación de todos. ¿Por qué? Recuerden que lo que ya hemos platicado, en la Santa Misa se realiza todo este rito donde recordamos y donde revivimos, tal vez sea la palabra, el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, ya se manifestó Cristo y tuvimos el bautismo, y posteriormente hacemos el santo sacrificio de la misa, donde ahora vamos a tener a Cristo resucitado. Entonces, se retoma este santo sacrificio de la misa, que también pues ya no hubo misa el viernes, no hubo misa el sábado. Entonces también, sobre todo para las personas que acuden frecuentemente a misa, que celebran la misa de una forma adecuada, también el haber tenido este ayuno durante 2 días y de repente volver a celebrar la misa, también es una alegría especial. Y bueno, entonces también en la comunión, o sea, ya una vez que se celebra
el rito y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. En el rito de la comunión, en varios lugares se suele hacer la comunión en las dos especies, donde tanto el cuerpo como la sangre, el pan y el vino consagrados, se ofrecen y los recibimos nosotros los fieles. Recuerden que en el pan y en el vino está todo Cristo. O sea, no es que aquí esté la sangre y aquí esté el cuerpo, no, no, no. El momento en que el sacerdote hace el sacrificio, corta un pedacito, hace su cruz y lo echa en el vino, en ese momento vuelve a unirse cuerpo y sangre, digámoslo así. El cuerpo estaba separado, la sangre estaba separada, eso significa pues que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, pero cuando el sacerdote lo corta y lo vuelve a unir, en ese momento es Cristo resucitado con sus llagas, por eso es que el pan cortado ya está en una forma que no se vea que está redondito, sino ya se ve que está cortado y pues ya tiene, digámoslo así, haciendo el significado de, llevándolo al significado real, que nuestro Señor Jesucristo, recuerden que se les notaban las marcas, los orificios en las manos, en el costado, en los pies. Entonces, eso es lo que significa que nuestro Señor Jesucristo tiene las llagas del sacrificio. Entonces, aunque todo Cristo está completo, toda la sangre, alma y divinidad está en cada hostia consagrada, también como todo el cuerpo, sangre, alma y divinidad está en cada gota del cáliz bendecido, así también no es necesario recibir las dos especies para recibir a Cristo completo. Entonces, se hace como costumbre, como una forma de retomar lo que se ha hecho anteriormente, pero sabemos que no es necesario. O sea, si ustedes reciben únicamente la hostia, ahí está todo Cristo resucitado, todo Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Muy bien, entonces, con esto concluye la misa. Aquí ahora sí se da la bendición final, ahora sí se da el envío a todos para que vivamos lo que vimos en la misa. El chiste es que lo vivamos en toda nuestra comunidad, en el mundo entero. Recuerden que mientras que las sectas, incluido el judaísmo, se encierra y dicen, no, nosotros nada más ayudamos a los nuestros, y si tú eres de los nuestros, te ayudo y bueno, te consigo trabajo y te busco aquí, te busco acá, te coloco. El católico, el verdadero cristiano no es así. El cristiano se abre al mundo. El cristiano es como el buen samaritano, donde a todos, sin importar, incluso a los enemigos, nosotros les hacemos el bien, les devolvemos el bien por el mal que nos hagan. Aquellos que nos persiguen, aquellos que nos han humillado, aquellos que nos maltratan, a todos ellos también nosotros vamos y les hacemos el bien, como el buen samaritano que no tenía por qué ayudar al que estaba en el camino casi muerto, aún así lo ayudó. Así nosotros también debemos de ser, porque debemos de ser otros Cristos. Entonces, esta vigilia pascual es la solemnidad de las solemnidades, la mayor fiesta para toda la iglesia. Ya saben por qué se celebra en sábado, aunque realmente ya sea, digamos, el paso entre el sábado y el domingo. Ya saben por qué en el sábado hay descanso, porque también nuestro Señor Jesucristo estaba dentro del sepulcro, pero también sabemos que nuestro Señor estuvo y descendió a los infiernos. Por eso les mencionaba ayer de este simbolismo con el Cordero Pascual que se metía ya crucificado, así como los cabritos, se metía en un hoyo, porque así eran los hornos antes, enterrados. Entonces se metía en un hoyo, así de la misma forma nuestro Señor hace lo mismo, crucificado, y después entra en un sepulcro y desciende a los infiernos. Recuerden el horno, pues había brasas ardientes ahí, y así ahí se metía el Cordero Pascual. Pues también nuestro Señor Jesucristo desciende a los infiernos para rescatar a todos y pagar por ellos, por todos los que murieron antes de que Él se encarnara, muriera y padeciera por nosotros. Entonces, no se olviden que esta vigilia pascual nos muestra y significa que la misericordia de Dios es mucho mayor, muy superior a nuestros pecados. Él nos ha amado tanto que ha bajado del cielo, se ha encarnado
ha sufrido y padecido todo lo que cualquier humano, el humano más desgraciado pudiera padecer. Él lo pasó, murió humillado y murió sin haber pecado, o sea, sin ninguna culpa. Él cargó con nuestras culpas, cargó con nuestros pecados y los crucificó en la cruz. Así que recuerden, hermanos, también algo importante, ya nada más como último punto, ya vimos todo lo demás, ya vimos qué hacemos los cristianos el sábado santo, qué hizo Jesús el sábado santo, qué relación tiene la vigilia pascual con los demás días santos y qué celebramos y vimos detalladamente cómo celebramos la vigilia pascual. Ahora, recuerden que es mandamiento de la Iglesia católica, comulgar al menos una vez al año, por Pascua Florida al menos, por Pascua Florida. Así llamamos Pascua Florida, y de hecho en muchos lugares van a ver que la cruz, y en algunos se retira nuestro Señor Jesucristo, en otros sigue crucificado, pero la cruz se llena de flores, muchas flores. ¿Por qué es esto? Porque es el árbol de la vida. Recuerden que cuando somos expulsados del paraíso, fue porque nuestros padres, Adán y Eva, comieron del árbol del bien y del mal, y entonces dice Dios que no coman del árbol de la vida y puso un serafín, decía que apuntaba con una espada para todos lados para que nadie pudiera comer el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque no estábamos listos, estábamos en pecado para poder comer el árbol de la vida. Nuestro Señor Jesucristo se manifiesta, Él es el árbol de la vida y podemos comer de sus frutos. Entonces, cuando Él está crucificado, por eso es que es un árbol que la vida, lo que pareciera un madero inerte, realmente es un madero de vida. ¿Y qué es el fruto? Recuerden, así como cuando vemos un fruto en un árbol, el fruto cuelga. Entonces Él también colgó del madero. Entonces ese es el fruto que nos da la vida eterna. Entonces, fíjense cómo todo tiene un significado muy importante en la iglesia. No es nada más algo inventado, no es nada más algo que se le ocurrió a alguien, es algo muy profundo. Entonces, ese cuerpo que cuelga del madero, ese cuerpo que cuelga del verdadero árbol de la vida, es nuestro Señor y Él se da a comer por nosotros en el cuerpo, sangre de divinidad, en cada hostia consagrada, en cada sacrificio que se realiza en la Santa Misa y que únicamente pueden realizar los sacerdotes de la Iglesia. Entonces, fíjense cómo es una gran gracia y la Iglesia, por el bien nuestro, nos da este mandamiento. Recuerden que todos los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de la Iglesia, no son para Dios, a final de cuentas son para nosotros, nos ayudan a nosotros. Es para nosotros que Dios nos manda todo esto, es para nuestro bien. Entonces, recuerden, ya se los dije en los programas pasados, se los repito, no comulguen si están en pecado mortal. La Pascua Florida, la Pascua dura suficientes días como para que podamos comulgar y durante ese tiempo confesémonos antes de comulgar, limpiémonos de todo pecado y posteriormente recibamos el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Fíjense cómo entonces ese es el árbol de la vida, el madero, la cruz. Por eso es tan importante para nosotros los cristianos el crucifijo. Por eso es tan importante no nada más decir, ay no, la cruz es un instrumento de muerte. No, al contrario, es un instrumento de vida, es el árbol de la vida y el fruto que cuelga es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad que comulgamos cada vez que vamos y celebramos la misa y comulgamos en gracia de Dios, libres de pecado mortal, después de haber confesado nuestros pecados. Entonces, hermanos, los invito a que si nunca han ido a una vigilia pascual, pues que vayan, que se confiesen y que durante el tiempo que dura la Pascua, estos 50 días hasta que llegue Pentecostés, vayamos y comulguemos el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad en el Santísimo Sacramento del altar, en la comunión, y podamos ser otros Cristos. Recibamos a Cristo de forma que estemos limpios, que nuestro pecado se haya limpiado, que ya no estemos en desobediencia de Dios, sino que estemos en obediencia. Y entonces ahora sí, como dice nuestro Señor cuando nos expulsa del paraíso, porque si comen de este fruto, serán como nosotros. Entonces, para asemejarnos a Dios, recuerden que dice nosotros porque son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces,
cuando dice cuando serán como nosotros, podremos llegar a ser semejantes a Cristo y unidos a Él en su cuerpo, en la Santa Iglesia Católica, es como podremos realmente manifestarnos y ser verdaderamente semejantes a Él. Hermanos, pues ya saben, si tienen dudas, pónganlas en los comentarios aquí abajo. Ahí hay una zona de comentarios. También si les gusta, sobre todo compártanlo. Está muy bien si le dan un me gusta, si le dan el pulgar hacia arriba. Gracias, también si se suscriben, pero sobre todo compartan. Recuerden que este canal, Caballero Cristiano, está hecho para laicos, por un laico, y que lo que buscamos es justamente el poner de forma simple todo lo que muchas veces es misterio y muchas veces no podemos comprender. Entonces, si tienen dudas de cualquier tipo, colóquenlas en la zona de comentarios y las estará dando respuesta a su debido tiempo. Y también no se olviden seguirnos en nuestros otros canales. Estamos en El Verbo Encarnado, también estamos en Iglesia Católica, en Rosario de Hoy y Misa de Hoy, nuestros 4 canales en YouTube. También estamos en Facebook, en El Verbo Encarnado TV, y en Instagram también estamos en El Verbo Encarnado TV, y en Twitter estamos como @elverboencarnado. Que tengan un buen día, hermanos, felices Pascuas, y pues a celebrar la vigilia pascual en la Noche Santa.